quieres autoevaluarte para definir si llevas una vida como escogido o escogida de Dios o si solo eres un religioso o una religiosa. Por ejemplo, las dificultades las enfrentas solo en tus fuerzas y las alternativas que te ofrece el mundo o las enfrentas con Dios. Hoy el Señor quiere seguirnos hablando de lo que sucedió con Pedro en su experiencia de la pesca milagrosa. El Señor nos habla en este pasaje de cómo Él fijó su mirada en Pedro y se empeñó en llamar tanto su atención con el fin de posteriormente hacer algo trascendental en él, algo que Pedro nunca olvidaría. Nosotros, así como Pedro, no somos quienes hemos escogido a Dios, es Dios quien nos ha escogido. En Isaías 41, el 9 al 10, el Señor nos dice: te he llamado desde los confines de la tierra, diciéndote, eres mi siervo. Pues te he escogido y no te desecharé. No tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Así como un día Dios fijó su atención en Pedro, asimismo con cada uno de nosotros, Dios ha fijado también su mirada, con el propósito de darnos una vida diferente, darnos una esperanza en medio de la desesperanza, en medio de la necesidad, del temor, la ansiedad y tantos baches que se pueden sentir en nuestra alma por causa de las situaciones adversas. Nos elige Dios para que seamos nuevas personas, hombres y mujeres con un enfoque diferente, con una mentalidad renovada. Por eso deberíamos estar experimentando cambios trascendentales. Nuestra vida debería estar enmarcando un antes y un después. El propósito de ser conocedores de la verdad y de todos los misterios del reino, de cada misterio revelado por Dios, debería estarnos llevando a tener un cambio trascendental en nuestro estilo de vida, así como con Pedro cuando experimentó el milagro en su momento más difícil, donde decidió dejarlo todo para enfocarse en lo correcto y lo verdadero. Lo segundo que tomamos del pasaje de la pesca milagrosa es la importancia de dejar que Dios se instale en nuestro corazón y tome control en nuestros asuntos. El Señor no quiere estar de visita, no quiere ser alguien pasajero, no quiere que solo lo llamemos o lo busquemos cuando sea nuestra última opción o solo cuando ya estemos en nuestras últimas fuerzas en medio de las situaciones. Él quiere estar siempre presente en nosotros. Él quiere ser el primero en todo, el primero y el único, de hecho. Dios quiere vivir en nosotros, quiere mudarse. Ha venido a cada uno de nosotros para morar en nuestro corazón, como lo dice Pablo en Efesios 3 del 16 al 17. Pido en oración de que sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. De manera que en la medida en que decidimos confiar más en Dios que en las alternativas terrenales, el Espíritu de Dios más se irá afirmando en nosotros. Dios se fija en nosotros, pero somos cada uno de manera individual quien decide dejar que Dios limpie y prepare nuestro corazón para que podamos ser su habitación, donde Él se instale para gobernar en la tierra a través de cada uno de nosotros. Y el tercer y último punto definitivamente es poner en práctica cada enseñanza, cada palabra recibida, con diligencia como lo hizo Pedro, quien no se detuvo por causa de su cansancio o frustración, sino que a pesar de tenerlo todo en contra, de no tener nada a favor, decidió obedecer. Y así pudo ver la gloria de Dios revelada en su vida, en su necesidad, en su frustración. Pedro hizo honor a la palabra que se encuentra en Juan 14, al 23 al 24, donde Jesús contestó: todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. El que no me ama no me obedece. ¿De qué manera es que amas al Señor? ¿Lo amas con tus acciones, con tus obras, con hechos, o lo amas solamente de palabra? Eso también define y te puede llevar a darte cuenta si realmente estás comportándote como un escogido o simplemente estás siendo un religioso o una religiosa más. Un conocimiento sin práctica no tiene fundamento. Como unas luces instaladas, pueden ser tan lindas, pueden ser muy elegantes, pero si no se encienden, no tienen ninguna gracia. Un vehículo muy sofisticado, muy último modelo,
de los mejores, el más cómodo. Si no se enciende, si no se usa, no funciona, no sirve para nada. El Señor nos recuerda que Él hace las cosas nuevas cada día, todos los días, y así deberíamos nosotros vivir. Tenemos que dejar de estar repitiendo cosas viejas, de estar repitiendo días. Dios no repite ni reutiliza días viejos. Dios hace todas las cosas nuevas. Así que si estamos sintiendo lo mismo de ayer, lo mismo de otros tiempos, es porque hemos vuelto atrás, es porque no hemos dejado avanzar al Señor, es porque no hemos dejado que su Espíritu definitivamente se instale y gobierne a través de nosotros. Es porque tal vez lo aceptamos en un momento de dificultad, Dios obró en nosotros, pero luego nos acomodamos otra vez a la religión y no trabajamos por tener días diferentes. Pedro estuvo supuesto a sentir y vivir lo mismo que había sentido, quién sabe por cuántos días habría vivido esa misma frustración, pero él decidió un día cambiar, un día dejar que Dios se instalara e hiciera cosas nuevas en su vida. Pedro cambió su mentalidad. Dejó la angustia, dejó el miedo, la decepción, la frustración, el cansancio, la necesidad, hasta el insomnio, su yo, su debilidad. Hizo que un día fuera diferente. Y nosotros tenemos que hacer que no solamente sea un día, sino que cada día sea diferente. Y esto sucede cuando Dios está en control de nosotros, porque es Dios quien hace los días diferentes. ¿Cómo hizo Pedro que su día fuera diferente? ¿Fue Dios quien lo hizo? ¿Fue Pedro quien lo hizo? Pedro en unidad con Dios. Fue Pedro en unidad con el Espíritu. Con cada palabra que Dios ha traído hoy, quiere que entendamos que la obediencia no funciona con el razonamiento, que la obediencia no tiene unidad o no tiene comunión con nuestra humanidad, no tiene comunión con la mente humana, con la mente mundana, no tiene unidad con la lógica humana, pero sí tiene unidad con la mente divina, con una mente transformada. No podemos seguir amañados con lo que estamos viviendo, con lo que estamos sintiendo, con lo que estamos repitiendo. Tenemos que sentir fastidio y cansancio por estar viviendo lo mismo para empezar a provocar cosas nuevas. Dios es transformador, Dios es creador de cambios y nosotros tenemos que ser provocadores de esos cambios, provocadores de la manifestación de la gloria de Dios, provocadores de la manifestación de cada promesa, de cada palabra que Dios da. El Señor vino a la vida de Pedro y Él provocó cambios. Él trajo una enseñanza diferente, Él trajo algo que le reveló al corazón de Pedro que Él traía algo diferente, que en Él había una esperanza. Pero Pedro tuvo que provocar la pesca milagrosa. Jesús no hizo que de la nada las barcas estuvieran llenas. Pedro tuvo que provocar que lo que estaba en el reino se manifestara en la tierra. Terrenalmente, humanamente, Pedro no tenía nada a favor, pero cuando Jesús entró en su barca, le dio una instrucción y Pedro decidió obedecer, su vida cambió, el milagro llegó, el reino vino a su vida, el reino se manifestó. Lo que estaba en el cielo se hizo en la tierra. Sea un Pedro de este tiempo. Deja que Dios venga a tu vida a hacer cosas diferentes, a hacer cosas nuevas. Deja que Dios se manifieste en ti. Deja que todas esas gloriosas riquezas que hay en el reino se manifiesten en tu vida. Dios te bendice.